de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, amigos televidentes. Tengan todos, tengan todas. Una vez más, los Mellizos Cabrera Vázquez por TV en Extremo Channel, el canal de Carlos Pérez Guante. Siempre, como toda la semana, mucha información nacional e internacional. Y de la municipalidad de San Pedro de Macorís, de los municipios que están trabajando y duro con estos aguaceros. Pero de paso debemos decirle que en el aspecto internacional parece que hay una pequeña luz al final del túnel de la ocupación sangrienta sionista por muchos años, décadas, contra el pueblo de Palestina y su Estado palestino, reconocido por más de unas centenares de naciones y países hermanas de solidaridad con ese pueblo palestino. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, primera potencia mundial, que en este segundo mandato ha entrado a la Casa Blanca con manos duras, a tal grado, amigos televidentes, que ha tenido enfrentamientos con miembros dirigentes de su partido republicano, con legisladores republicanos, con empresarios, con comunicadores, con empresas periodísticas, con mucha gente. Se han abierto muchos frentes, tanto al interno de Estados Unidos como al externo de Estados Unidos. Han mantenido ahora, en estas últimas semanas, una acción militar marítima, aérea, cercando a Venezuela y a Colombia, igual que a México, presionándolo en el combate del narcotráfico, por un lado, y la desestabilización del régimen o gobierno de Nicolás Maduro y su partido. Donald Trump parece que la presión internacional, el lobismo internacional, ha hecho su efecto y ha doblado el parte del pulso de la mano duro, de la mano de hierro, como le dicen algunos, a Trump con el problema de Palestina e Israel. Millares de muertos, pérdidas materiales billonarias por montones. Niños muertos, asesinados, bombardeados, con toda clase de bombas, prohibidas por las Naciones Unidas, algunas de ellas, como son las de fósforos blancos y demás. Decimos que tal vez una luz al final del túnel, porque países y naciones aliadas a Estados Unidos, tradicionalmente hablando, como Turquía, España, Reino Unido,
naciones poderosas, entre otras, han reconocido el Estado palestino y han dado un espaldarazo en su lucha por su independencia, por su hegemonía, por su autodeterminación contra una política sionista represiva conocida por la humanidad. Cuando a raíz de la Segunda Guerra Mundial, su desarrollo, que Hitler y sus aliados como Mussolini y demás bombardearon, asesinaron a centenares o a millones de judíos de israelíes. Las Naciones Unidas, los pueblos y los países salieron en solidaridad contra esa masacre hacia el pueblo judío israelí. Hoy las cosas se han virado. ¿Es Israel una potencia nuclear, aliado incondicional de Estados Unidos, protegido por Estados Unidos con toda su vertiente, con todos los gobiernos que han pasado desde entonces en Estados Unidos? Esperemos que en las próximas semanas los puntos que dan con la terminación, entre comillas, decimos nosotros la comilla, de la ocupación y del enfrentamiento, los bombardeos Israel contra Palestina, tengamos un diciembre de paz a esos pueblos cristianos que creen en la redención, que tienen su Dios, su Mahoma, su creencia, sus iglesias o mezquita, que se respete, que vayan al muro de los lamentos, que se consagren, que se protejan. Eso esperamos en cuanto a la situación de Israel y Palestina. Es lamentable que naciones, que la política de diplomacia a nivel internacional, el lobismo, como decimos, a través de Turquía y Erdogan, Rusia con Putin, China con Xi Jinping, Reino Unido, pues logren de una vez por todas que ese pueblo se desarrolle, que sea reconocido, que tenga su voz y voto en las Naciones Unidas, que no haya más sangre. Eso en el aspecto de Palestina e Israel. Con relación a Ucrania, que es parte de la política internacional de la potencia, intereses, mucho espurios, debe de buscarse también un acercamiento diplomático. Un acercamiento diplomático porque hay muchos muertos, muchos daños materiales, muchos intereses en juego, principalmente los intereses rusos, de la Federación Rusa, porque Ucrania hace frontera como es Lituania, Polonia, Eslovenia, Finlandia, hacen frontera con Rusia, y los intereses de la Unión Soviética, ellos consideran que corre peligro, teniendo bases militares cerca,
reconocimiento de la OTAN o de la Unión Europea y que puede vulnerar a futuro su espacio geográfico, su situación económica. Si hoy Ucrania está partida en pedazos, producto de esa guerra que se puede evitar, cuando se acordó o la reunión de Minsk, podía evitarse. Todos esos pueblos que han ocupado Rusia, poblaciones, todas esas plantas nucleares, todos esos daños materiales, pérdida de vida, desplazamiento, refugiados, desplazados, pueden evitarse. Parece que las potencias hegemónicas en la humanidad quieren volver a los tiempos de la época feudal, de tierra arrasada, de arrebatarte el botín, de ocuparte a las buenas o a las malas. ¿Y para qué se creó y se puso en funcionamiento lo que llamamos las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad? Eso fue el objetivo. Buscar la paz, buscar la armonía, dejar que los pueblos libremente elijan de manera democrática su autodeterminación, quién queremos como gobernante, quién queremos como lo que sea, senador, diputado, alcalde, concejal, lo que sea. Respetar la voluntad popular. ¿Cuántos años de esa situación? Somos partidarios de la paz. La paz sin condiciones para unos o para otros, en base al respeto mutuo, a la igualdad de criterio, en base a los principios fundamentales del derecho a la vida, a la asociación y a la autodeterminación. En el aspecto dominicano, amigos televidentes, las últimas semanas, la plebe opositora sigue levantando diatribas, el falso positivo, queriendo crear una percepción hacia el pueblo votante, hacia el sufragio universal, a la hora de votar cada 4 años. Es una política de desgaste para los plebes opositoras. Decimos de desgaste, repetimos, decimos de desgaste para la plebe opositora, porque cada día, cada semana van variando sus discursos, su táctica. La estrategia no está funcionando. Cuando el presidente Abinader comparece a la semanal cada lunes y da datos, cifras sobre la situación en que encontró la República Dominicana en medio de una pandemia, 2020, con una crisis internacional económica a todos los niveles, que países y naciones hermanas todavía no han podido recuperarse en lo económico, y que en medio de esa situación calamitosa,
crisis de salud, de un país cerrado, de los dominicanos y las dominicanas llorando sus muertos, porque no podían enterrarlo, porque la peste del COVID-19 lo impedían, que ni siquiera un enfermo de COVID podía ser visto en sala de visitas. Con todo eso, de figuras dominicanas como Carilache y su esposa, figuras de esa naturaleza, como Dorín Cabrera, periodista y sociólogo, como Sotero Vázquez, dirigente revolucionario, de familia conocida, de empresarios conocidos, políticos de renombre, víctimas del COVID-19. Y en medio de eso, amigos televidentes, un partido recién construido por la traición de Miguel Vargas Maldonado con el pacto de las corbatas azules, que se vendió por una cancillería y por un ego que no lo perdona de su derrota ante Hipólito Mejía en una convención donde se creía lo máximo en ese momento. No quiso subirse en la patana para que Hipólito Mejía fuera en ese momento el presidente de la República. Hoy, datos a la prensa opositora, datos de organismos internacionales, CEPAL, Fondo Monetario, Banco Mundial, figuras de renombre que escriben sobre economía nacional e internacional, han reconocido, la FAO, han reconocido el crecimiento en desarrollo económico de la República Dominicana y la destreza y la eficiencia con que los fondos públicos de este gobierno, que son fondos del pueblo, de los impuestos del pueblo, se están viendo sus logros, dónde se están invirtiendo y cómo está desarrollándose la economía, dónde la inversión nacional, la inversión extranjera, principalmente el turismo, ese crecimiento abismal. Entonces tenemos una previa opositora que cada día, cada semana se inventa una situación. Este es el opositor de la semana. Y salen a decir que el monorriel de Santiago, el monorriel de la capital, está sobrevaluado, que no puede hacerse el monorriel. Óigame bien, la torpeza. Nunca encuentran, no inventan, no encuentran qué decir. Y el monorriel, con los datos, con las cifras, va a beneficiar a la República Dominicana, ellos mismos, porque ellos son usuarios también, la militancia. Así hablaban del metro de Santiago y de Alcarrizo, que ese metro, y cuando el metro de Abinader, de Lionel, el metro de Lionel con de Andino, buscan memoria contra olvido, el costo de la época, porque en construcción, y deben de saberlo todos los que bregan con construcción, los precios no son estables. Hoy una funda de cemento puede estar a 300 pesos, mañana a 320 y pasado a 500. Los costos de operación, igual que la varilla,
igual que otros enseres de la construcción. A veces hay imprevistos que hay que romper, que hay que pagar a los que van a desplazar, cuando van a desalojar gente para una carretera, para una construcción. Hay que dar el mantenimiento a las obras para evitar la crisis o colapsos a futuro. O sea que el costo de ingeniería es incalculable. Porque usted puede comenzar una casa, una zafata, usted, con 200,000 pesos. Y después llevar hasta tiro del lintel. Después el plato gasta 200,000. Depende de la magnitud, los metros de construcción. Y cuando viene a ver, en terminación y en todo, una casa suya que usted la calculó gastar más o menos 2 millones de pesos dominicanos, gasta 5 millones. Porque en las obras fluctúan en cuanto a su coste y su operatividad. Y el rescate de los dineros de la corrupción, el pueblo dominicano también no se está invirtiendo. ¿Dónde está el dinero? ¿O qué hicieron con el dinero? De la Falcon Bridge. El 1% que le daba a la Falcon Bridge al Estado Dominicano en su momento determinado. ¿Qué hicieron con el dinero de la Barrigol? Los 10%, los 5% que le daban a Lionel. ¿Dónde se invirtieron? Históricamente hablando, amigos televidentes, aquí hubo un presidente que se puso los pantalones y le arrebató a una empresa multinacional dinero para la carretera del Este en el año 1978-82. Antonio Guzmán le arrebató dineros en el momento a la Gulf and Western de los impuestos, lo que debía, lo que nunca hizo Lionel ni Danilo en su gobierno. Enfrentar a emporios internacionales a nivel de Gulf and Western de la época, para que los pueblos se desarrollen con infraestructura. El acuerdo de Rodón fue muy distinto al acuerdo de Rodón de cuando Leonel o cuando Danilo. Busquen los datos estadísticos económicos, vamos a buscarlo. Que diga Leonel o Danilo su acuerdo de Rodón, el acuerdo con los peajes, el llamado peaje sombra, en que invirtieron, que me den los datos, cifras económicas, en que invirtieron lo que le captaron. Un peaje sombra que fue renegociado por Luis Abinader. Igual que el aeropuerto, Aerodón. ¿Vieron ahí las inversiones? Lo elevado, 27 con Luperón y otras, y carretera y avenida por donde quiera. Pero más aún, el dinero de la corrupción. ¿Pudo Danilo o Lionel captar dinero de la corrupción del balaguerato? Porque ellos le dieron a Balaguer. Fue Lionel que heredó a Balaguer en 1996. Y los corruptos del balaguerato de los 12 años, de los 22 años, los corruptos del balaguerato que hicieron millonarios en los gobiernos balagueristas, donde el PLD de entonces se dio un antibalaguerismo a ultranza, entre comillas, porque después tuvieron que pedir perdón a Balaguer para llegar al poder en el pacto histórico del Centro Olímpico, que nunca se atrevieron a
luchar contra la corrupción y la impunidad del bachillerato. Nunca. Más aún a los crímenes de estados, a los asesinatos de jóvenes revolucionarios, democráticos y desapariciones. Como fue el caso de Narciso González, Narcisazo, Orlando, Gregorio García Castro, Guido Gil, Homero y demás. Nunca. Teniendo el control del Congreso en un momento determinado. No propusieron una legislación como hicieron en Sudamérica contra las dictaduras. El legislador posterior a la dictadura de Sudamérica, el legislador posterior y los gobiernos posterior a la dictadura de Sudamérica, legislaron para que esos crímenes de lesa humanidad horrendo, que consideraron la primera página internacional de todos los medios de comunicación, hasta de los periódicos de derecha, paguen por sus crímenes. El único crimen que pudo cumplir con su deber, porque Narciso Isa Conde, Diome de Mercedes, Asdrúbal Domínguez y esa gente, los pesedianos de entonces, nunca dejaron caer la prescripción contra el asesinato del periodista Orlando Martínez Howling. Y todos fueron condenados menos uno, menos Balaguer, el cerebro. Y por interrogar a Balaguer, Leonel destituyó a Guillermo Moreno como fiscal. Memoria contra olvido. Y hoy quieren enrostrarle a Abinader, al PRM, cosa que ellos, teniendo el poder absoluto, nunca se atrevieron a hacer. Ni cambiaron una constitución. Cuando cambiaron su constitución, fue para la perversidad del continuismo. Cambia la constitución del 2010. El pacto de la corbata azul. ¿Qué garantizó? La impunidad. Político PLDista de entonces, Danilo y Leonel, incorporaron a todos y a todas al Ministerio Público y a la Judicatura Nacional, comenzando por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Hoy, Abinader y el Consejo de la Magistratura, que no es el Consejo de ni Danilo ni de Leonel, van a renovar apretantes magistrados que, según han cumplido el mandato de la ley en cuanto al tiempo para que fueron electos en el desempeño de sus funciones. Cuando pasó eso en el gobierno de Danilo y Leonel, busquen los jueces de entonces. Mariano Germán, Comité Central o Comité Político del PLD. Julio Aníbal Suárez, Campillo Pérez, Subero Isa, Enilda Reyes. Cuando instituyeron a la magistrada Enilda Reyes aquí de San Pedro de Macorís, distinguida magistrada, ¿no sabes lo que haría con Leonel Fernández cuando le preguntaron? Que esa magistrada se la pasaba pasillando en la Suprema. Oiga el chisme. El chisme, porque son presidentes que les gusta el chismoteo de falda, de comadre, de patio. ¿Por qué instituyeron a Julio Aníbal Suárez? Pregúntale a Leonel. A esos magistrados que instituyó Leonel Fernández, primero por el problema del expediente de la Zulán y muchos expedientes de corrupción.
la presión. Álvaro Valencio, el vicepresidente, todos y todas. Solo dejaron lo sumiso al PLDismo gobernante de entonces. Una Suprema, Henry Mejía. ¿De dónde viene Henry Mejía? De un cargo público, de ser dirigente del PLD. O sea, ellos rayaron la moralidad o la apariencia. Y quieren ahora hacerse la víctima. Quieren dar clases de moral cuando nunca han tenido moral política. Si aquí hay muchos expedientes de corrupción que no se han destapado, que no están corriendo por la justicia, en las cámaras penales, es porque muchos son magistrados jueces a nivel nacional, a nivel de arriba y de abajo, responden a su militancia partidaria PLDista Danilo Leonel. San Pedro de Macorís es un ejemplo de eso, en su época. Aquí ponen gente exegresado de una universidad con un decreto apenas de días de pedirse su decreto como abogado en el ejercicio, nombrarlo en una corte o nombrarlo procurador de una corte, violando la ley de organización judicial, la 821 modificada, sin experiencia. Y ya están, han salido pensionados. Eso fue a nivel nacional. Y si usted busca los periódicos de la época, vean la crítica que le hacían. Cuando los medios hacían reportajes contra la corrupción de los gobiernos de Danilo Leonel, la respuesta que le hacían el periodismo gobernante era represión a los dueños de los medios, radio y televisión. Te quito el anuncio. Saca los medios del programa. Saca a Víctor Pérez. Saca a fulanito. No lo deje hablar. Ahí está la historia de Marino Zapete, Alicia Ortega, la Cépede, Uchilora, Juan Bolívar Díaz. Ahí está la historia. Eddie Febre, ahí está la historia. Memoria contra olvido. O la gente se le olvida eso. O ellos quieren que uno se le olvide eso. Entonces son situaciones. Ahora, ellos hablan de la inseguridad de los barrios de la calle, de la capital, que es la delincuencia. Y la pregunta yo le hago a la preopositora es: ¿cuándo no ha habido delincuencia en la República Dominicana o en el mundo? ¿Dónde no ha habido delincuencia? Pero hay delincuencia en Estados Unidos, que es la potencia, se dicen que es la más democrática, que hasta tuvieron que poner en algunos estados la pena de muerte para tratar de reducir la criminalidad. Y cuando aquí la delincuencia estaba en su apogeo, Leonel tiró una máxima, una máxima, y buscó a un Chautigui, para crear un grupo paramilitar o lo que sea, de tiro de la banda, pero con otra vertiente. Un Chautigui fue el Cholín de Balaguer, con otra caricatura de que esos barrios marginados se les diera dinero y ¿cuál es el libro? Pagar o matar, justificando. Y con todo y eso no se acabó la delincuencia. Y Balaguer, y llegó Leonel Fernández, fue tan altanero que llegó a decir en una rueda de prensa
Primero dijo, la corrupción no pasará, y pasó de largo. La delincuencia no pasará, y pasó de largo. ¿Óyeme bien? Busquen los periódicos de la época. Al grado está el amigo televidente que cuando aquí se dio un proceso electoral con relación a la Liga Municipal Dominicana, que aspiraba Julio Mariñez contra el fenecido Amable Ariztí Castro, reformista, aliado a Lionel en ese entonces, sin tener la mayoría para asumir la Liga Municipal, y como Julio María tenía los votos, ¿qué hizo Leonel Fernández? Militarizó la Liga, la acercó, buscó en los periódicos, los reportajes de televisión, puso vallas y policías, cascos negros. ¿Y se acuerdan la frase de Ramón Albuquerque? Entre en todo. Johnny Ventura salió golpeado. Ocuparon la liga. Y eso es democracia. La liga municipal la ocuparon con helicópteros, con bombas, eran legisladores. Violados, oye, los legisladores que tienen inmunidad en el pleno de su ejercicio, porque la legislatura estaba vigente con Ramón Albuquerque en la cabeza, impusieron a Amable Ariztí. Entonces la gente, no se olvide eso, amigo, la juventud de entonces. No se lo olvide que pasando la historia, revisando violación a derechos humanos, ¿cuántas huelgas le hicieron a Leonel Fernández y a Danilo? Busquen los periódicos. O a la gente se lo olvida. Y es bueno recordárselo, amigos televidentes, que los grupos sociales de entonces, como el Falpo y demás instituciones, a Leonel Fernández le hicieron un juicio político público por acusado de actos de corrupción. Se le olvida que en la crónica de entonces le pasaba un juicio político a Leonel. Juicio político en los barrios, con un juez, un fiscal ahí. Y que la historia lo condenaba en esos juicios políticos históricos. ¿Se le olvida a la gente eso? Y donde iba le decían ladrón y de todo. Iba a la Nación Unida, fuera del país le voceaban de todo. Es lamentable que esa percepción, ¿verdad? Es percepción. Toda esa andanada de represión, de persecución, de allanamientos. Se olvida que en esa época la prensa nacional recogía que en esos gobiernos Danilo y Leonel habían pistas de aterrizaje del narcotráfico. ¿Se olvidan eso? El Este fue, esa autovía del Este se dio banquete. Cuando ellos hablan de búsquese a su Solano, su Torre Altemar, se tiraban fotos. Y hoy ellos quieren, cuando agarran un legislador, agarran un narco, miren, no ocupan para arriba. Que en todos los gobiernos ese tipo de personaje se aprovecha de cualquier gobierno con fines inconfesables, con malas artes, con acción indecorosas, y se acuerdan porque tienen un amigo político, que amigo del presidente de turno, lo que sea, o legislador de turno, y se aprovechan.
Entonces tú no puedes levantar un expediente cuando usted tiene sobre su espalda ese lastre histórico de esos generales y directores de la DNCD de entonces. Si buscamos los periódicos de la época, veían cómo se denunciaban a los directores de la DNCD de enriquecimiento ilícito, y de una vez uno de ellos dijo, un general de eso, que en la República Dominicana habían 37,000 puntos de drogas. Lo tienen contado. Porque fue el general Ferreira. Dijo eso en el gobierno de ellos. Y hoy tenemos a organismos internacionales, a Estados Unidos, que es el país donde más negación tiene con la República Dominicana y su presidente. Le han dado votos de confianza y le han dado pergamino de reconocimiento en la lucha contra el crimen organizado a nivel internacional. Eso es para que ustedes vean cómo se está manejando y se maneja un Estado. Ustedes se fijan la forma de gobernar de Danilo y de Leonel, de Balaguer y de Hipólito, y miren la manera de gobernar de Luis Abinader. ¿Cuándo Leonel? ¿Cuándo Danilo? ¿Cuándo Hipólito? ¿Cuándo Balaguer crearon la semanal para cada lunes? Cualquier comunicador, periodistas, vaya, haga una pregunta que quiera, sin condicionarla. Eso nunca se había visto. En México, los pobladores y le sembraban en México. ¿Qué la hacen? La mañanera. Y hoy tenemos un presidente que cada lunes, si no tiene compromiso, en la tarde, vengan, digan, hablen. En la semanal. Digan, presidente, el presidente le responde. Contrario a Leonel y Danilo. Primero los periodistas lo escogían ellos. Y la pregunta la escogían ellos. Mira la diferencia que hay. Y eso, que Leonel se la da de todólogo. Y el que no es todólogo, es más humilde, con comillas o sin comillas, el que menos sabe, según ellos, va todos los lunes, se presenta con un ministro, con un director, con cualquier tema que quiera tocar de su gobierno, funcionario, y los funcionarios de su gobierno, junto con el presidente de la República, ¿qué vamos a hablar de hotel? Hablen de hotel del banco, venga del banco, de minería, venga de minería, venga de electricidad, salud, venga Lama, venga Tala. Nunca lo hizo Leonel con su funcionario. Aduana, venga el de aduana y hable ahí, diga lo que está pasando. De impuesto interno, venga. Nunca lo hizo Danilo y Leonel, porque tiene miedo al debate. Y eso no es tenerle miedo al debate. Cuando va un periodista abrandado por la prensa opositora, pregúntale al presidente Tieto. ¿Quién se lo pregunta? Porque se ve. Presidente, ¿usted cree que... Mire, presidente, y le contesta humildemente. Y dice los funcionarios, dirigentes, fulano, dile, contéstale, Milagro, ven, dile de ética. Guido, habla de Indotel, ¿qué pasa? A la cárcel, dime. ¿Cuándo un funcionario de Leonel Danilo iba con su presidente o hicieron una semanal? Mira, Leonel intentó una semanal en la campaña política, se rajó. Así quería hacer bulto, hacer montaje, ya bajan de los barrios. Mira, dile que no hay agua. Aquí siempre hay falta de agua y de electricidad. Los apagones, siempre cambió apagones. Desde cuando Julio Sauri, de la Chichigua, siempre ha habido apagones en la República Dominicana. Y se le buscan soluciones.
¿Eh? Entonces dice Danilo, yo acabé los apagones con Punta Catalina. Oye, busque ese expediente y trae preso. O sea, que a veces las mentiras de la plebe opositora que no sabe su oposición. Usted tiene que hacer oposición con un programa de trabajo. Autocríticamente hablando. No hicimos esto, no pensamos hacer esto. Con su equipo político, con su equipo económico, su equipo de científicos, su equipo tecnócrata. Pero nunca se han autocriticado. Nunca. Cuando pasó lo de Danilo, su expediente, yo se lo recomendé. No, dejen el 2020 tranquilo, el 2024. Reestructúrense, reorganícense, que denle eso a sus abogados, los bufetes jurídicos que vayan a los debates en los tribunales, no lo politicen la vaina. Autocritíquense y reorganícense para el futuro. No quisieron, mírenlo ahí. Presos huyendo y devolviendo dinero. Desafiando al gobierno cuando empezaron la persecución contra Jean Alain, los generales, mayores y todo el mundo. Salieron a la calle a desafiar, como que ellos los que estaban en el poder tenían los guardias y los policías bajo su mando. Fueron a Ciudad Nueva a hacer piquete. Son inocentes. Hoy devolviendo dinero son inocentes. Devolviendo dinero. Millones y millones de pesos. Y de eso no hablan ellos. Cuando le preguntan, no, yo no tengo mucho que no veía a ese hombre. Es una irresponsabilidad. Eso le reta a un expresidente. No reconocer sus errores. No reconocer sus errores. Eso le reta. Le reta. Entonces, no es posible. Que una oposición sin discurso pueda ganarse a futuro la confianza del pueblo dominicano a la hora de votar. Porque no han dado demostración de rectificar errores del pasado. ¿Cómo usted puede rectificar errores del pasado? Bueno, una reunión. Toda esa gente vinculada con actos de corrupción, suspendido. Hasta tanto su situación definitiva se solucione. Expulsado o suspendido. Pero lo tienen ahí, dirigiendo, aprovechándose de los recursos. Lo tienen ahí, con esos expedientes en las espaldas, intentando volver al poder. O Radamés Jiménez empieza a volver a ser procurador general de la República. Radamés Jiménez. O Jean Alain empieza a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, presidente. Ese es el pensado de ellos. Eso es lo que se entiende. Una Suprema, un Consejo de la Magistratura que agarró a la magistrada Miriam Germán, que intentaron destrozarla moralmente. Igual que lo que quitaron de ahí. Y ahora, búsquenle militancia política a los que van a nombrar. Yo no lo conozco. A los que aspiran, que son varios. Los que salgan ganando, búsquenle militancia partidaria. O vínculo con la familia de Abinader, o del Palacio. Búsquenle militancia. Igual que pasó con la Junta Central Electoral. Un presidente de la Junta Central Electoral PLDista, un presidente de la Junta PLDista para garantizar el fraude electoral. ¿Sabe lo que es eso? Mira hasta dónde llegó el PLD gobernante Danilo Leonel, que hasta a los jueces de la Junta y el Tribunal Electoral lo pusieron ellos, cuadros reconocidos. Presidente Marino Mendoza, un cuadro de Miguel Vargas, Tribunal Electoral. Busquen ahora
en esas cortes judiciales, en la Junta, Tribunal Electoral, Suprema Corte, Tribunal Constitucional, si hay vínculo partidario o familiar con el presidente y sus cercanos. Y ellos lo hicieron atento a ello. Y ahora, como quédense víctimas, se pintan como unos angelitos, que ellos nunca hicieron maldad, nunca estuvieron en la Junta, nunca estuvieron en las altas cortes, nunca estuvieron en las fiscalías, nunca hicieron nada. Y usted ve a Radamés Jiménez, esa gente, hablando a los medios como que ellos fueron imparciales en su momento determinado. Sin embargo, la presión pública e internacional y el pueblo organizado en sus partidos, en sus organizaciones, está luchando por ir a porque el problema de descentralizar ya no es fácil, señores. Erradicar la corrupción cuando hay una cultura generalizada no es fácil. Hay muchos entuertos que tumbar, muchos escollos, hay muchos popis metidos ahí que hay que sacarlos de ahí. Y además de eso, la dirección política de San Pedro a nivel nacional debe de enfocar en buscar a las gentes, la militancia, los cuadros, que puedan ir a un debate a defender su gobierno, su obra de gobierno. Yo nunca he visto a la secretaria general del PRM en San Pedro de Macorís. Es una guía informativa defendiendo su gobierno, y el presidente del partido municipal. En San Pedro de Macorís hablan 5 o 6 personas. Nelson Arroyo, como líder, la senadora Araceli y Luis Gómez. Después de esos 3, nadie opina. Y fuera de ahí, Ari Palmero a veces, Morocho y los mellizos. ¿Dónde está el comité de prensa, de propaganda, los que estaban en la emisora hablando en la cadena del partido en el proceso de... ¿Dónde están ellos? Vayan a los debates. No llaman. O pues no tienen capacidad para debatir 2 horas con el adversario, 1 hora, para defender su gobierno, su partido y su candidato, cual que sea. No tienen capacidad. Que son esos 3 pilares que además pueden ir ahí a los medios. Y nosotros, entonces, deben de buscarse gente. Ahora, ¿qué pasa? El ego, ese no es de mi grupo, no lo ponga ahí. Ese no es mío, no lo ponga ahí. Entonces, ese ego grupal del caudillismo soslapado debe romperse. Debe de romperse a nivel nacional. No solamente Guido Gómez Mazara, que debe estar defendiendo el gobierno todos los días en el debate político con su gente. No solamente Guido. Hay muchos cuadros con más categoría desde el punto de vista dirigencial que Guido. Porque Guido de la Comisión Política y del Comité Central. Lo dejaron fuera, él y a Ramón Albuquerque. ¿Se acuerdan? Entonces, debe de crearse una estructura municipal, provincial, regional, nacional, con nombres y hombres y mujeres, para defender en los medios donde sea, en el debate, en las batallas de las ideas, en ese debate de ese, como se hacía en los tiempos del 70 en la UAS. Nosotros íbamos a la UAS, en los pasillos, a discutir con los grupos, posición política. Duramos 4 horas, 2 horas discutiendo, tu posición y yo la mía. Y los estudiantes nos rodeaban en la UAS. Fuimos parte de esa cultura, de leer. Fuimos parte de esa cultura. Entonces, esa cultura del debate político debemos nosotros asimilarla, retrotraerla, desarrollarla.
un partido ahí cerrado. No, vamos a dar charla, vamos a dar clases, vamos a enseñar la militancia. Esa semanal que hace el presidente Abinader debe de ser que cada semana, en el local del partido, a las 4 de la tarde, a pantalla abierta. Entonces, cuando hable el presidente, tú vas mañana para Radio Dial, tú vas para esto, tú vas para esto, vamos a defender el gobierno. Buscar a la gente que sepan hablar y expresarse. No lo hacen. Eso a nivel nacional. Señores, mire, por último, en Perú, ay Perú, le tutanaron ya a Dilma Boluarte. Dilma Boluarte traicionó a Pedro Castillo. Porque Dilma llegó a la vicepresidenta con Pedro Castillo con una concepción marxista. Digo entre comillas, porque no lo demostró. Muchos expedientes ya sobre de los relojes, de los perfumes, malversación de fondos, etcétera, etcétera. Pero siempre el legislador peruano, la clase oligárquica peruana que es determinante y dominante en Perú, impedía esa situación en el Congreso de Perú. Hoy no pudo evitar eso. Y por vagancia ha sido destituida. No sé, miren, ella fue destituida. No se sorprendan si mañana o pasado surge un expediente donde ella tenga que ir al banquillo de los acusados. En Perú, históricamente hablando, muchos expresidentes, funcionarios, han sido destituidos, presos y condenados. Desde Fujimori y toda esa gente, hasta Pedro Castillo que está preso. Perú, un país que se está desarrollando. Pero a veces Perú nos recuerda a Bolivia de los años 70 o 80. En Bolivia un golpe de estado cada 2 semanas y cambiamos un presidente. En Bolivia, vamos a ver ahora en octubre, cuando asuma el nuevo gobierno, cómo se va a desarrollar Bolivia, que hace frontera con Perú. Dilma Boluarte traicionó a su pueblo, cambió su discurso con fines de mantenerse en el poder, y hoy no tiene ese respaldo popular que podría torcer el pulso en Perú. Entonces usted cosechó la traición, disfrute de esa traición. En San Pedro de Macorís, los moradores de la Toconal, Miramar, Calle 20 están alegres porque ya esa calle ha llovido mucho y han visto que no se ha inundado. Aunque salió un falso positivo de la plena oposición. Miren, la calle 20 sigue inundada. Mentiroso. La nariz de Pinocho le salió a esa. La nariz de Pinocho. Así que esperamos que el barrio sur, la parte sur de San Pedro de Macorís, Pedro Justo Carrión, Villafaro, Japón, Filipinas, sea asfaltada, su calle arreglada. Se está trabajando duro con la calle y esperamos que INAPA haga un desagüe en el barrio Kennedy, en La Batea y por Atrapú, para que lo mismo que pasó con la 20, en tiempo récord, pues INAPA y el gobierno hagan que el barrio Kennedy no siga inundándose. Hay elección, hay juramentación esta semana del Colegio de Periodistas, el sindicato, Enrique Cabrera y Margarito Santana. Felicitamos a Luis Pérez, que ya fue juramentado en el Colegio de Periodistas a nivel nacional, y a Manuel Ureña también será juramentado a nivel nacional. Señores,
Pasen buen fin de semana. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente.